Buenas noches, bienvenidos a este nuevo podcast sobre el tema, vamos a conversar sobre el tema, el IPC, el índice de la percepción en, de la corrupción en Colombia y en todo el mundo. Hoy tengo unos invitados especiales que son los compañeros Oscar, la compañera Fátima, el compañero Andrés y el compañero Girle, que estaremos conversando sobre este tema que nos compete a todos. Y somos estudiantes de principios de la gestión integral, la calidad ambiental y responsabilidad social. Y hoy estaremos conversando sobre ese tema, sobre la corrupción y en qué lugar está Colombia y qué podemos hacer desde nuestra formación para aportar a la transparencia del país. El propósito de este podcast es comprender a profundidad qué es el índice de la percepción de la corrupción y cómo se construye, cuáles son los países más y menos corruptos según este indicador. Entonces, entremos en materia con la primera pregunta con nuestro invitado Oscar. ¿Qué significa el índice de la percepción de la corrupción, compañero? Tienen los micrófonos abiertos. Cordial saludo para todos. Bueno, ¿qué es el IPC? Es una medición desarrollada por Transparencia Internacional que indica el nivel de corrupción percibida en el sector público de un país. No mide directamente casos comprobados, sino cómo expertos empresarios y analistas internacionales evalúan la integridad del Estado, usando escalas de 0 a 100, donde 0 es una corrupción muy alta y 100 es una corrupción muy baja. Tenemos ejemplos de corrupción alta, como son los países de Siria, Venezuela, que suelen ubicarse por debajo de 20 puntos, y corrupción baja, con puntajes superiores a 25, como lo es Dinamarca y Finlandia. La importancia de este IPC sirve para evaluar calidad institucional, transparencia gubernamental, clima de inversión y riesgo de corrupción en contratos y políticas públicas, compañero Alberto. Muchas gracias, compañero Oscar. Vamos con la segunda pregunta y esta nos la va a responder nuestra panelista Fátima. ¿Cómo se determina el IPC, el índice de percepción de la corrupción, compañera? ¿Tienen los micrófonos? Bueno, entonces el IPC se calcula a partir de diversas fuentes internacionales, como son el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, el Instituto de Estudios de Paz, entre otros. Estas instituciones aplican encuestas y evaluaciones a expertos en gobernanza, empresarios internacionales, análisis de riesgo político. Luego de eso, entonces, la Transparencia Internacional estandariza los puntajes de todas las fuentes y obtienen un valor final para cada país. Los criterios que utilizan son los sobornos, el nepotismo, diversos desvío de fondos públicos, capacidad del Estado para sancionar la corrupción, la transparencia de contratación, intervención judicial. Entonces, como ejemplo, si varias organizaciones incluyen en un país, hay baja independencia judicial y frecuencia de escándalos de corrupción, su puntaje, el IPE, suele caer. Ok, compañera, muchas gracias por su intervención y su apreciación sobre este tema tan valioso. Vamos a estar respondiendo las preguntas 3 y 4 que el compañero Andrés nos va a estar dando su reflexión y su punto crítico sobre estos dos puntos. ¿Cuáles son los países de menor y mayor percepción de la corrupción? Y la cuarta pregunta, ¿en qué nivel se encuentra Colombia? ¿Y por qué, compañero Andrés? Tienen los Buenas micrófonos. noches. Listo, muchas gracias, compañero. En las últimas mediciones, los países con más baja percepción de corrupción, con puntajes más altos son Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda. Su éxito explica por institución sólidas, justicia independiente y mecanismos escritos de control, en contraste con países de mayor percepción de corrupción con puntajes más bajos son Somalia, Siria, Venezuela. Estos comparten factores como conflictos armados, sistemas institucionales frágiles, crisis humanitaria y estado debilitados. ¿En qué nivel se encuentra Colombia y por qué está en este nivel? Colombia se encuentra en el 40% del 100% de el cálculo que se le hace a nivel mundial de corrupción. O sea, está en una puntuación muy alta, pues porque un solo país tener la calificación del 40% es demasiado alta.
y las razones históricas son el conflicto armado y prolongado, el narcotráfico y captura institucional, clientelismo político arraigado desde el siglo XX. También otra razón es la baja confianza institucional como el Congreso de Justicia y gobiernos regionales. Y la alta impunidad en casos de corrupción. Ejemplo, los casos del orden Hidroituango y las irregularidades en el programa de alimentación escolar y alimentan esta percepción negativa. Esos son los que más arrojan a que Colombia esté en esa puntuación. Le doy el paso al Muchas compañero gracias, Arley. compañero Andrés, por su apreciación. Que para recordarle a nuestros oyentes que la escala de 0 a 100, donde 0 es la percepción con menos favorabilidad y 100 es con una alta confiabilidad, donde 0 es corrupto y donde 100 está alejado de la corrupción. También va nuestro panelista, el compañero Girle, nos va a estar hablando sobre cómo se clasifica la clasificación de Colombia en la realidad histórica actual de nuestro país, en qué puesto se obtiene, cómo se obtuvo esa clasificación de Colombia, compañero Girle. Bueno, buenas noches. Sí, la clasificación es coherente. La posición de Colombia refleja, entre otros factores, un pasado marcado por redes clientelistas, una influencia del narcotráfico en la política, una captura parcial del Estado en regiones periféricas y altos niveles de impunidad y desconfianza ciudadana. Los ejemplos que tenemos, el ejemplo más común para Colombia es los carteles regionales de contratación, la pérdida de miles de millones en obras públicas y la politización de entidades de control demuestran que la corrupción no es aislada, sino estructural. Compañero, muchas Por gracias, eso, compañero. pues el puntaje de Colombia aparece como el 40%, pues encaja con un diagnóstico internacional de un país con instituciones medianamente fuertes, pero vulnerables a redes corruptas, compañero. Sí, total. La historia habla por sí sola y eso nos ubica en un puntaje por debajo del 50% con una baja apreciación. Compañero, muchas gracias. Seguimos con el compañero Oscar, el cual nos va a estar compartiendo las dos actuaciones sociales y ambientales involucradas en la corrupción de nuestro país. Compañero, los micrófonos son suyos. Bueno, compañero Alberto, dos casos en nuestro país para que entremos en contexto. Tenemos, por ejemplo, lo que es el programa de alimentación escolar PAE. En varios departamentos se encontraron sobrecostos, niños fantasmas, alimentos en mal estado, redes políticas capturando contratos. Esto afectó la nutrición de miles de niños. La corrupción en este programa pues es un tema grave y preocupante. Según informes, se han detectado irregularidades en la contratación y ejecución del programa, lo que ha generado pérdidas millonarias. Vamos a hacer un contexto de algunos casos que hemos tenido, por ejemplo, en el 2018, la Contraloría detectó irregularidades por un valor de 84.000 millones de pesos. Este año se abrió investigación al alcalde de Sincelejo por presuntos actos de corrupción, bueno, entre otras actuaciones que no vamos a mencionar acá. Los tipos de corrupción más comunes en el PAE son los sobrecostos, las comisiones ilegales a funcionarios públicos, calidad deficiente de los alimentos y empresas fachadas que facturan servicios no prestados. Vamos brevemente a mencionar otro caso de corrupción que afecta también al país, lo que son licencias ambientales y minería ilegal, corrupción ambiental. Tenemos casos como lo son permisos irregulares, sobornos a funcionarios, apoyos a mafias de deforestación en la Amazonía. Puede seguir, compañero Alberto. Gracias, compañero Oscar. Bueno, muchas gracias a todos. De todas maneras, vamos a dar la conclusión. Hoy estuvimos analizando qué es el IPC, el índice de percepción de la corrupción, cómo se construye y en qué puesto se encuentra Colombia. Vimos qué posición si es coherente con la historia y su institucionalidad y los escándalos recientes de nuestro país. También revisamos casos concretos de corrupción social, como fue el caso Odebrecht,
y lo de la alimentación PAES que nos lo estuvieron contando nuestros especialistas. Desde nuestra formación como estudiantes, como profesionales, queremos también, podemos aportar al mejoramiento de la transparencia, pero ¿cómo lo podemos llegar a hacer? Promoviendo la ética, la rendición de cuentas, implementando sistemas de control interno, fomentando acceso a la información pública, diseñando políticas de integridad en la organización pública y privada y también participando activamente en los controles sociales. La lucha contra la corrupción no es solo de la institución, también es educativa y de la ciudadanía y de nosotros como profesionales. Le doy muchas gracias a nuestros panelistas, a nuestros invitados por este breve tiempo sobre este tema tan importante, IPC, Índice de la Percepción de la Corrupción. Les deseo un feliz día y muchas gracias a todos por habernos escuchado y acompañado en esta grabación sobre este nuevo tema. Bueno, muchas gracias.